Mi nombre es Oscar Díaz y junto a mis compañeras Alejandra Aboguasalí, Betania Medina y Erianisa Costa estaremos presentando el tema de la clasificación de los testamentos. Pertenecemos a la sección MM5 de la Universidad Valle del Monboy y cursamos la carrera de Derecho. Esta exposición tendrá una dinámica un poco distinta. Obviamente cada una va a presentar su exposición, pero al final de estas vamos a formularnos unas a otras algunas preguntas, las cuales obviamente les daremos respuesta. Espero sea de su agrado y puedan sacarle el mayor provecho. Buen día, mi nombre es Betania Medina, pertenezco al núcleo MM5 y en esta oportunidad mis compañeras y mi persona estaremos impartiendo un poco acerca de la clasificación de los testamentos. Para dar inicio con este tema que nos corresponde, nuestro Código Civil establece tres clases de testamentos y estos son los ordinarios, los especiales y los otorgados en el extranjero. Ahora bien, los ordinarios o comunes suelen utilizarse en situaciones normales u ordinarias de la vida, y estos pueden ser a su vez abiertos y cerrados. El testamento abierto se caracteriza fundamentalmente por su publicidad, puesto que se dan en presencia de las personas que deben autorizar el acta. Este testamento presenta tres posibilidades para su formalización. En primer lugar, otorgado por documento público ante el notario o registrador, que según el artículo 852 del Código Civil y 74 de la Ley de Registros y Notarias, se puede deducir que es la acción de formalizar o presentación de la escritura pública con los requisitos y formalidades exigidos por la ley ante el notario o registrador para que éste lo incorpore al protocolo notarial. En segundo lugar, sin protocolización ante el registrador y dos testigos. Este tiene su base legal en el artículo 853 y siguientes del Código Civil. En este caso, el testador deberá declarar su voluntad ante el registrador y los testigos, la cual se reducirá bajo escrito a la dirección del registrador. Claro, siempre que el otorgante no presentare ya redactado el documento. Subsiguientemente, el registrador o el otorgante leerán el testamento a las personas que concurren en el acto. Posteriormente será firmado por el testador, el registrador y los testigos. Y finalmente este testamento se protocolizará sin ninguna otra formalidad. Cabe destacar que si el testador no supiere o no pudiere firmar el testamento, se expresarán las causas y se suscribirá a su ruego la persona que él designe, la cual deberá ser diferente a los testigos instrumentales. En tercer lugar, se puede formalizar un testamento abierto sin protocolización ante 5 testigos y sin la concurrencia del funcionario. Este también tiene su base legal en el artículo 853 y siguientes del Código Civil. En este caso, el testamento deberá ser presentado ante un juez de primera instancia del lugar donde se encuentra el testamento. Mediante un acto, el juez preguntará a los testigos si el otorgante se hallaba en estado de hacer testamento, si se cumplieron las formalidades de escritura, lectura y redacción del mismo, porque de lo contrario se observará bajo pena de nulidad. Por otra parte, resulta interesante traer a colación la forma testamentaria en el caso del sordomudo y el mudo si saben y pueden escribir. El artículo 861 establece que si el testamento es abierto, deberán colocar en el pie del documento su aprobación ante el registrador y los testigos. Si el testamento es cerrado, deberán colocar en la cabeza de la cubierta que lo contenga que ese es su testamento y si lo ha escrito un tercero, deberán agregar que lo ha leído. En el caso del absolutamente sordo, deberá leer el acta, circunstancia de la cual debe dejarse constancia. Además de esto, se requieren 2 testigos más aparte de los mencionados en el artículo 853. En el caso de la persona que no entendiera o no hablar el idioma castellano, será asistido por un intérprete, el cual también deberá firmar el testamento.
Para finalizar con mi intervención, resulta interesante o importante mencionar que las personas que se designen como testigos en los testamentos deben ser mayores de edad, conocer al testador, saber leer y escribir. No pueden ser testigos los ciegos, los absolutamente sordos o mudos, los que no entendieren o no hablaren el idioma castellano, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del notario que autorice el acta o el acto, los herederos o legatarios instituidos en el testamento, los parientes dentro de los mismos grados, ni en fin cualquiera que tuviera algún impedimento para declarar en todo juicio. Buen día, mi nombre es Erianis Acosta, pertenezco a la sección MM5 y en esta oportunidad estaré desarrollando el objetivo relativo a los testamentos ordinarios. Como mencionó anteriormente mi compañera Betania, los testamentos ordinarios pueden ser abiertos o cerrados. En esta ocasión estaremos mencionando y hablando sobre los testamentos cerrados. Este se determina por su carácter secreto. Es aquel en el que no se conoce la voluntad del testador hasta después de su muerte. Los testamentos cerrados, una vez otorgados con las formalidades que establece la ley, quedan en manos del testador. En este sentido, el artículo 857 del Código Civil establece que para que el testamento cerrado tenga validez, deben cumplirse con las solemnidades siguientes. Primero, el papel en el que se encuentra el testamento debe estar cerrado y sellado. Esto se hará en presencia del notario y 3 testigos. Luego, el testador expresará que el contenido de ese pliego es su testamento. Igualmente lo hará delante del notario y los 3 testigos. El testador también expresará en el acto de entrega si está escrito o no y si está firmado por él. Si no lo firmó porque no puede, lo expresará en el acto de entrega. El notario dará fe de la presentación y de la entrega. Si el testador no pudiese firmar, el notario lo hará constar en la cubierta del sobre. En efecto, se precisa saber y poder leer y escribir para otorgar testamento cerrado y así cerciorarse de su contenido. Pero recordemos que el artículo 861 y siguiente prevé tal caso y dice así, dicho artículo. El sordo y el mudo pueden hacer testamento cerrado si saben y pueden escribir. Al hacer testamento cerrado, deben escribir a la cabeza de la cubierta que lo contenga y en presencia del registrador y testigo que el pliego presentado contiene su testamento. Y si lo ha escrito un tercero, deben agregar que lo han leído. El registrador expresará en el acta del otorgamiento que el testador ha escrito en su presencia y la de los testigos. En cuanto a los testigos, estos deben regirse por el artículo 864 del Código Civil, puesto que esta es una norma que se encuentra dentro de los testamentos ordinarios en general. Cabe considerar, por otra parte, que el Código Civil establece los pasos para la apertura, publicación y protocolización de los testamentos cerrados, desde el artículo 986 hasta el 989. Siendo así, indican lo consiguiente. Primero, es de vital relevancia que toda persona que tenga en sus manos un testamento cerrado lo haga manifestar ante un juez apenas sepa de la muerte del testador, para que éste sea abierto y publicado. Una vez en la audiencia de manifestación, el juez fijará otra audiencia para la consignación, apertura y publicación. El auto del juez se publicará en la prensa o por carteles. Ya en la audiencia de consignación, apertura y publicación, deben asistir 2 testigos, prefiriéndose los que firmaron el acta. Aquí se levantará acta de todo, inclusive de cómo estaba el pliego del testamento al ser entregado. Las actas las firmarán todos,
el juez, el secretario, los testigos y los interesados que hayan concurrido. Luego, el juez expedirá una copia certificada del testamento para que sea remitida al registrador y éste proceda con su protocolización. Por otra parte, para que los testamentos tengan validez, deben cumplir con ciertos requisitos. Estos son, primero, que cumple con las solemnidades establecidas en la ley. Segundo, que cumplen con los requisitos de forma y de fondo. Tercero, que el testador tenga capacidad para testar y que él o los herederos tengan capacidad para recibir. Y por último, que la voluntad del testador no contenga vicios. Testamentos especiales. Estos testamentos, tal como su nombre lo indica, son aquellos testamentos otorgados en situaciones, tiempo o lugares extraordinarios o inusuales. Por ende, no se exige el cumplimiento de todas las formalidades establecidas en la ley. Respecto a esto, la legislación venezolana clasifica los testamentos especiales en 3 tipos. Primero, los testamentos en lugares donde hay epidemia, según el artículo 865 del Código Civil. Segundo, testamentos a bordo de buques de marina de guerra o mercantes, establecidos en el artículo 867. Y tercero, otorgados por militares y demás personas empleadas en el ejército, establecidos en el artículo 875 del Código Civil venezolano. Ahora bien, teniendo presente esto, puedo explicar brevemente qué es un testamento ordinario, puesto que luego hay que establecer algunas diferencias. Un testamento ordinario son aquellos los cuales, como su nombre indican, cumplen con todas las formalidades prescritas en la ley por su situación o circunstancias, podemos decir de alguna manera, normales u ordinarias. Por tanto, como mencioné, cumple con todos los requisitos para su protocolización, apertura y posterior publicación o publicidad. Y estos, tal como escuchamos hace un momento de parte de mis compañeras, se clasifican en abiertos y cerrados. Teniendo en cuenta la definición de cada uno de estos y partiendo desde ellas, podemos establecer por lo menos 3 como las más resaltantes diferencias entre ambos. La primera es que un testamento ordinario, tal como su nombre indica, pues es dado en situaciones donde la normalidad está presente. En estos casos, pues la persona, si quiere testar, se dirige a una notaría frente a las personas correspondientes, un notario y los testigos, y pues puede cumplir con los protocolos establecidos para la publicación de su testamento. En caso de un testamento especial, pues por sus situaciones especialísimas, obviamente no se puede cumplir con todo esto. La segunda diferencia es que un testamento ordinario tiene vigencia indefinida y un testamento especial tiene límite en el tiempo según sea el caso. Y debemos tener presente que un testamento especial solo tiene validez si el testador muere antes de haber podido realizar un testamento con todas las formalidades de un testamento ordinario. Menciono que según sea el caso, porque, por ejemplo, el artículo 866 del Código Civil menciona que en caso de testamentos en lugares donde haya epidemia, tiene un lapso de caducidad legal de 3 meses una vez la epidemia haya cesado o el testador se haya trasladado a un lugar donde ésta ya no reine o ya no sea contagiosa. Por su parte, la tercera diferencia es que los testamentos ordinarios, como mencioné ya hace un rato y creo que varias veces, cumplen todas las formalidades prescritas y establecidas en la ley, mientras que un testamento especial sacrifica alguna de ellas. Por ejemplo, si uno quiere hacer un testamento, normalmente hay un registrador, que están todos los testigos que deben haber. En el caso de, por ejemplo, el artículo 867 del Código Civil menciona que durante un viaje en un buque de marina de guerra,
Quien quiera hacer su testamento puede presentarlo ante su comandante o, si es un buque mercante, frente a su patrón y 2 testigos mayores de edad. Los artículos siguientes mencionan el procedimiento correspondiente para el acto del testamento. Ahora vamos a hablar sobre los testamentos otorgados en el extranjero. Para algunos estos constituyen la forma de regulación de nuestro derecho para aquellas personas que están fuera del país poder testar. En nuestra legislación estas se describen en el artículo los artículos 879, 880 y 881 de nuestro Código Civil. En ellos se expresan tanto las formas o las maneras de testar y también las condiciones para que tengan eficacia jurídica en Venezuela. Son 2 formas que hay para testar o otorgar testamentos en el extranjero. La primera es los venezolanos y extranjeros pueden otorgar testamento en el extranjero de acuerdo a las disposiciones legales del lugar donde ellos se encuentren. Esto lo dice el artículo 879 y la segunda manera de testar en el extranjero es venezolanos y extranjeros que es ante el agente diplomático o consular de la República en el lugar donde se está otorgando el acto. Esto lo dice el artículo 880. Ahora bien, existen estas condiciones, como ya les mencioné, para que tengan validez jurídica en Venezuela. Las condiciones para que aquellos testamentos otorgados en el extranjero de acuerdo a las disposiciones de otro país son, primero, que se tienen que acoger a las disposiciones del país en el que se está otorgando el testamento. En segundo, se debe otorgar de forma auténtica. A su vez, se debe testar una sola persona para cada acto, porque no se admiten los testamentos conjuntos. De esto va concatenado con el artículo 835, que dice que 2 o más personas no pueden testar en un mismo acto. Y tampoco se admiten para su validez testamentos ni verbales ni hológrafos. Esto quiere decir escritos y firmados por la persona que está realizando el acto. Ahora bien, en la segunda forma de testar, los que se realizan ante el agente diplomático o consular, en primera condición estas deben acogerse a las disposiciones de la ley venezolana. En segundo lugar, el agente diplomático o consular funciona como o hace las veces de registrador. Esto lo dice el artículo 880 y debe hacer cumplir para el otorgamiento los preceptos del Código Civil. Esto quiere decir que hace las veces de registrador y por tanto debe hacer por obligación cumplir las leyes nacionales. De igual manera, los preceptos a que se refiere son los que se dispone para los testamentos ordinarios. Ya para el artículo 881, nos dice la forma de cómo protocolización del documento, del testamento. Nos dice que el agente diplomático o consular ante quien se presenta el acto debe remitir copias certificadas si se ha realizado el documento, el testamento abierto. Debe enviar la copia certificada o el acta de otorgamiento del testamento cerrado. ¿A dónde? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez los va a remitir, si se conoce el domicilio del testador, al registrador de donde estaba su domicilio. Pero si no se conoce su domicilio y tampoco lo ha tenido, va a enviar o debe enviar, en ambos casos por medio legal, las copias al registrador subalterno del Departamento Libertador del Distrito Federal para su efectiva protocolización. Quisiera comentarles que ahora, en estos momentos en que
la diáspora venezolana ha sido masiva. Incluso nuestros legisladores desde mucho antes han previsto la manera de que aquellos venezolanos o extranjeros que no estén en el país puedan otorgar por testamento, sea una manera efectiva de acuerdo a las solemnidades y formalidades necesarias para su para su eficacia jurídica. Entonces, pero en estos momentos que aún hay muchos más venezolanos en el exterior, es importante que puedan disponer de su última voluntad y haya la forma de hacerlo, y la hay en nuestro Código Civil. Bienvenidas, chicas. En esta oportunidad vamos a responder las preguntas sobre el tema tratado. Bien, quisiese consultarle una duda a Alejandra. Ale, ¿qué pasa si un venezolano que se encuentra fuera del país, por ejemplo, Estados Unidos, por decir un ejemplo, Brasil, Ecuador, desea otorgar testamento allá en el país donde se encuentra? Tú sabes que con esto de la diáspora venezolana, muchos venezolanos se fueron del país. Bueno, tu respuesta es muy concreta, o la respuesta para tu pregunta es muy concreta, Eliana. Todo venezolano o extranjero que se encuentre en el extranjero, en otro país, puede otorgar testamento. Nuestro Código Civil regula esta situación y le da la oportunidad para aquellos que quieren dejar su última voluntad, puedan hacerlo. Estos a su vez deben cumplir las solemnidades y formalidades de la ley. Y dependiendo de la forma, del modo, por ejemplo, si van a hacerlo en el país donde se encuentren, tienen que cumplir con las disposiciones de la ley del lugar, pero si van ante un agente diplomático o consular de la República, tienen que ceñirse a las leyes venezolanas. Yo les quisiera decir que el testamento no solo es de contenido patrimonial, en él también se puede dar el reconocimiento de un hijo o la designación de un tutor. Esto lo podemos dar un ejemplo de esto último, por el que un padre o madre, su cónyuge, el padre de sus hijos haya fallecido, pero estos sean menores de edad. Él puede designar un tutor para sus hijos allí en ese testamento. Entonces, bueno, sí se puede. A mí me gustaría, ya que estamos en esta ronda de aclaración de ciertas dudas, me gustaría preguntarle a Betania. Betania, en el caso de que una persona se encuentre en lecho de muerte y quiere dejar redactado su testamento, ¿podría testar? ¿Hay alguna forma en que pueda hacerlo? Bueno, en el caso de que una persona se encuentre en estado de suma gravedad y haya sido imposible lograr la presencia del registrador, circunstancia en la cual debe dejarse por constancia, muy importante, podrá manifestar su última voluntad ante 5 testigos, así como lo establece en el artículo 853 y 855 del Código Civil. Bueno, aclarada tu interrogante, también quisiera hacer una pregunta. Oscar, mencionaste en la clasificación de los testamentos especiales 3 distintos tipos. Ahora bien, ¿en qué caso podría testar un militar de forma especial? Bueno, Betania, la respuesta a tu pregunta la podemos encontrar en los artículos 875 y 877 del Código Civil. Allí dice que pueden testar tanto militares y demás empleados del ejército, llámense estos jefe de batallón o cualquier otro oficial de grado igual o superior, también auditor de guerra o comisario de guerra. En caso de si están en expedición militar, pueden hacerlo, o por causa de guerra, sea en país extranjero o dentro del país. En un cuartel o en una guarnición fuera de Venezuela, o si está prisionero en poder del enemigo, en una plaza o fortaleza sitiada por él mismo,
o en cualquier lugar donde la comunicación esté interrumpida. Cabe destacar que todo esto debe tramitarse a la brevedad posible, según lo establecido en el artículo 876 del mismo código, y estos caducan 2 meses después de la llegada del testador a un lugar donde pueda hacer un testamento de forma ordinaria. Entonces, aclarada tu pregunta, yo quisiera preguntarle a Erianis. Erianis, es muy común ver que pues hay muchas personas que tienen cierta confusión en cuanto a testamentos abiertos y cerrados. ¿Podrías decirnos alguna diferencia o una diferencia primordial, por decirlo así? Bueno, la diferencia primordial, la más importante, radica en quién conoce su contenido. Es decir, en el testamento abierto, todas las personas que intervienen conocen del contenido de dicho testamento, ya sea el notario, los testigos, los interesados, todos conocen de su contenido. Pero, en cambio, en el testamento cerrado no se conoce el contenido del testamento hasta después de la muerte del testador. Antes de su muerte, únicamente conoce de su contenido el testador, más nadie. Ok, gracias. Eso Interesante. es todo. Bueno, esperamos haya sido de provecho nuestra intervención y gracias por prestar atención.